Hoy tenemos un invitado muy especial que es Jesús Calderón, ¿no? Desde México. Él es un experto en comunicación. Así que volvemos. Y ahora estamos con nuestro invitado especial directamente desde México, que es Jesús Calderón. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto también acá. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Es un gusto estar aquí en este programa tuyo, Reactiva, y No, a poder ti. acompañar también a todas estas personas que también quieren seguir en este proceso de aprendizaje y de crecimiento. Y tú para mí has sido también un gran mentor en todo este área del networking. Así es que es un placer estar contigo y toda tu audiencia. A ti gracias también en Jesús, también aprendo mucho de ti en, obviamente, las salas que haces también y los temas que das. Jesús, ¿cómo es el trabajo que tú haces con las personas? Sé que a nosotros, a mí también me ha pasado, ¿no? Un poco más chico, que le costaba a uno comunicar, le costaba a uno quizás enfrentar un público y hasta enfrentar un micrófono, ¿no? ¿Cómo así tú ayudas a las personas a, obviamente, mejorar la parte de comunicación? Ujú. Es una gran pregunta, Luis. Desde hace ya muchísimos años a mí me daba miedo hablar en público y tanto así me daba que inclusive levantar la mano para poder hablar, era para mí algo terrible. Cuando yo era muy niño, hasta una ocasión me hice en los pantalones y pasó el tiempo, las décadas, 10, 20, a los casi 30 años, todavía tenía miedo a hablar en público, ese miedo que te paraliza. Y perdí muchísimas oportunidades, Luis, y a todos los que me están viendo ahorita, nos están viendo y escuchando. Perdí muchísimas oportunidades de trabajo y también de relaciones. Y en esta pérdida, voy a quitar aquí este audio, en este momento de perder tantas oportunidades de relaciones, de trabajo, de hacer negocios también, pues lo que hice, ¿sabes qué? Un antes y después tengo que cambiar porque pues puedo saber muchas cosas, pero el no poder comunicarlas me está dejando atrasado y está dejando también que no pueda tener los recursos que necesito, porque realmente la comunicación es esencial, no solamente en el trabajo, en tu profesión, sino también en las relaciones con tu pareja o las relaciones públicas en general. Y ahí fue cuando empezó esta búsqueda por querer aprender más. Y en este proceso de querer aprender más, me di cuenta que podía ayudar en esta área. Y me empezó a gustar muchísimo, Luis, y a ti que me escuchas, me empezó a gustar muchísimo esto que hacía, tanto así que empecé a dar estos entrenamientos de hablar en público, primero presencial y la pandemia nos llevó a esta parte en línea. Y ha sido un antes y un después el poder ver que las personas pasan de un estado a otro, de un nivel donde pueden tener, donde no tenían tantos resultados, a un nivel donde empiezan a arrancar con resultados. ¿Por qué? Porque antes tenían una comunicación uno a uno, pero ahora con un mensaje poderoso pueden tener una comunicación no solamente uno a uno, efectivamente, sino a muchas personas. Y esto ha sido todo un trayecto de vida y pues que me da muchísimo gusto poder compartirlo con todos. Qué bueno, ¿no? Yo pienso que sí, te he escuchado varias veces dar los temas. Mucha gente también que sale satisfecha y sobre todo sin miedo y temor a enfrentar el público, ¿no? Sobre todo y también hablar, ¿no? No solamente hablar en público, también hablar. Hay gente que teme hasta hablar al micrófono, ¿no? Aunque Sí, no lo vea, ¿no? sí. Y he escuchado el podcast que tienes Comunica con Impacto, ¿no? ¿Te inspiraste también en tu trabajo para hacer el podcast? Cuéntanos un poco también cómo nació ese podcast, Jesús. Sí, yo empecé a escuchar, gracias por la pregunta, Luis. Yo empecé a escuchar los podcasts en algún momento de mi vida y me di cuenta, pues, el alcance que tenía y el impacto que tenía en mí el escuchar ciertos podcasts. Y yo dije, ¿sabes qué? Este es un momento, es un espacio esencial, especial para poder ayudar más. Y tomé la decisión y empecé a investigar, bueno, ¿cómo hago un podcast? Y como lo dice, de impacto, que llegue a las personas. Y encontré, bueno, esencialmente, te lo platico, la primera cosa importantísima que es cómo se hace un podcast, el cual fue, la verdad, muy sencillo saber. Pero la segunda, te voy a decir tres elementos, no es solamente hacerlo, sino cómo poder llegar a más y más personas, o sea, que tenga impacto. Y en eso,
pues es esencial, lo que te voy a decir es tener una estrategia. Y con esta estrategia pudimos llegar a más de 13 países en Latinoamérica y estuvimos en primer lugar en lo que es en un área que es de educación. En inglés creo que es el How To, se le llama. Y estuvimos en este podcast en primer lugar por muchos, muchos meses. Y todavía parece, porque he dejado de grabarlos en estas últimas semanas y ya vamos a empezar con una nueva temporada, pero se quedó ese podcast y ahí está. Y ya empezamos pronto con una nueva temporada. Entonces, la segunda que te dije es la estrategia. Es muy importante. No solamente es hacerlo, sino cómo llegar a más y más personas. Y la tercera, que tiene que ver con parte de la estrategia, es cómo comunico esta idea, este mensaje, de una forma que llegue a las personas y que tenga más impacto. Y ahí, pues esencialmente, cuando tú escuchas el podcast, vas a hallar los elementos esenciales de esta fórmula que se llama impacto, de hecho, en el que cada una de las siglas, IMPTO, impacto, le faltó la A, impacto, cada una de ellas tiene un punto especial que necesitamos desarrollar. Y bueno, ahorita lo platicamos, si gustas, un poquito, unos 30 segundos más de qué se trata todo esto. Pero esos son los tres elementos esenciales y es básico, pero muy importante. Y creo que la estrategia es medular y el tercero, que es parte de la estrategia, es cómo comunico mi mensaje con poder. Eso más o menos por ahí va, mi Luis. ¿Cómo la ves? No, está muy bien porque en base pienso a quizás una debilidad, ¿no? Que uno Sí, tenía, la enfrentaste, la pudiste vencer, ¿no? O dominar, y de allí también canalizaste tanto en lo que es las capacitaciones, asesorías, y como también en un podcast para que quede, ¿no? Porque el podcast queda. sí, Así que sí. al final nos dirás dónde podemos escuchar el podcast, ¿no? ¿Cómo ves la comunicación con las ventas? ¿Cómo se relacionan y cómo tú puedes relacionar para ayudar a esa persona que quiere vender a comunicar mejor e impacte con su estrategia, con su forma de ser, ¿no? Y venda, Jesús. Sí, fíjate que un elemento esencial y que lo sabemos desde hace miles y miles de años es acerca de, bueno, cómo comunicamos, ¿no? Esencialmente. Pero un elemento esencial en la comunicación cuando quieres vender es darnos cuenta cómo trabaja nuestra mente. Y no vamos a hablar mucho sobre eso en este momento, pero cuando tú entiendes cómo trabaja la mente, como decía Maslow, ¿no? Cómo empezamos a satisfacer nuestras primeras necesidades básicas y después vamos con las partes de relaciones, con esta parte que va elevándose, empezamos a entender cómo también nosotros reaccionamos al mundo. Una de las cosas que son elementos básicos para poder comunicar, bueno, comunicar con más impacto es entender a nuestra audiencia. ¿Cuáles son esos dolores? ¿Cuáles son esos motivos? Esos, esos problemas, esos miedos que tiene para poder nosotros ofrecer lo que queremos. Cuando entendemos nosotros esta parte que es muy importante, cuando entendemos nosotros que nuestro cliente es una persona que tiene un miedo y nosotros tenemos algo que le podemos solucionar y ahora se lo podemos decir de una forma, pues, efectiva, lo que vamos a obtener es inmediatamente la atención. Y bueno, esencialmente esto es de lo que trata Impacto, ¿no? Cómo nosotros podemos llegar a nuestra audiencia y poder, pues, concretar esa venta a través, claro, de un mensaje y de una fórmula. Ajá. Interesante, Jesús, ¿no? Combinar la comunicación, que es importantísima, y también lograr las ventas. Pero antes de finalizar esta entrevista, quiero también que nos cuentes cómo así ubicamos lo que es el podcast que tienes tú y también un mensaje a las personas que quieren mejorar su comunicación, Jesús. Adelante, por favor. Sí, gracias por la pregunta, Luis. El podcast se llama Comunica con Impacto. Lo encuentras en Apple Podcast o en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Creo que está en muchas, no sé ni en cuántas, ¿no? Pero más de 10, 20 por ahí anda. Está en muchas y nada más lo buscas y ahí lo encuentras. Ahora que en cuanto a lo que hablas del seminario de ventas, yo creo que si nosotros realmente queremos expandirnos en nuestra marca personal, en nuestra profesión, es necesario no vender a las personas, sino invitar a la persona a un viaje.
Y esto viene desde hace miles y miles de años. Muchas personas hablan, oye, véndeles esta historia. Yo creo que no se trata de esto, sino es invitar a esas personas a un viaje. Y en este viaje, en el que nuestra audiencia, en el que tú eres el héroe, vas a poder solucionar ese problema y ese gran obstáculo. Y al final no se trata de un seminario de ventas, se trata realmente es de cómo ayudar a las personas. Y cuando tú estás vendiendo, lo que se trata esencialmente es cómo te ayudo. Y si tú le puedes decir al otro, mira, yo estoy aquí porque te quiero ayudar y apuesto todo a que te voy a ayudar. Como le digo yo en mis cursos o en mis talleres, tómalo y si no te ayudó, realmente me lo dices e inmediatamente se te devuelve el dinero. Así lo hago yo en mis talleres. Y realmente esto se trata de ayudar. Y vender a veces tiene esta connotación, ¿no? Esta connotación de alguien que va a la casa, pero no, esta connotación es de una persona que está para poder ayudar y servir a los demás. Y yo creo que es ahí, en este ambiente de conexión y de confianza en el que podemos nosotros realmente conectar y poder acompañar a la persona a que resuelva su situación, a que resuelva su problema. Y en este nuevo mundo de relaciones, en este nuevo mundo que está cambiando totalmente, ya a veces no tienes clientes, a veces colaboras y hasta haces amigos con las personas que tú puedes ayudar. Así que yo los invito a que si ahora tú no has podido vender más, tal vez te preguntes si lo que estás haciendo si lo sigues haciendo, te va a llevar a esos resultados. Y si no es así, busques otras opciones. Esta opción creo que te puede ayudar a poder expandirte, sobre todo, y poder ayudar más a las personas. Y claro, la gente dice vender más, pero yo hablo de ayudar más y esto te va a ayudar a ti y va a ayudar a los otros. Te invito a que tomes acción, porque sin acción no sucede nada, Luis. Jesús, muchas gracias también por el tiempo que me has dado y estar acá también en Reactiva. Espero también no sea la última vez, pero sobre todo gracias porque ese programa sirve no solamente para que entrevistar a negocios o empresas, sino también especialistas como tú, gente capacitada como tú, que ayuda a las personas a mejorar, en este caso, la parte comunicativa. Te agradezco mucho por el tiempo, Jesús. Muchas gracias a ti, Luis, y gracias por tu invitación a este programa y a estar cerca de tu audiencia. Gracias. Y ese fue Jesús Calderón, directamente de México, el creador del podcast Comunica con Impacto. Nos vemos en el próximo programa.